Hola a todos jóvenes, me encuentro en la ciudad de Mérida, Yucatán, bueno, un poco a las afueras, para llevarles a ustedes una bellísima obra de Javier Puga Estudio. Bienvenidos. Como pueden ver, está haciendo mucho calor. Si están preparados para venir a Mérida, deben de saber que el calor va a estar con ustedes durante toda su estancia. Y lo deben de abrazar, ¿no? No lo repelan, sino adáptense a él. Entonces la arquitectura en Mérida tiene que dialogar con ese calor. ¿Y qué es el calor? No es la incidencia solar, pero también es la sensación térmica, es la humedad. Por lo tanto, no solamente bloquear el sol es suficiente en Mérida, sino que necesitan nivelar la cantidad de humedad que hay en los espacios. Por lo tanto, se requieren el libre flujo de la ventilación natural. Así que en esta casa vamos a ver que unas de las decisiones importantes se tomaron siempre considerando la dirección de los vientos dominantes y que haya un libre flujo del viento por los espacios. Entonces, de las primeras decisiones que vemos aquí afuera son los ladrillos que funcionan como una celosía que permite el paso del viento, el paso de la luz, pero siempre con una posición hacia el norte, porque en el norte captamos los vientos dominantes, se introducen en la casa y a través de este juego de llenos y vacíos, de patios, el viento va a estar circulando alrededor libremente. Estamos viendo una textura color tierra, color rojiza, ¿no? Que se la dan estos pigmentos con los que trabajan también los arquitectos de Mérida, y cada vez más arquitectos de todo México están experimentando con agregar un pigmento de color a la mezcla de cemento. Si tú eres un arquitecto o eres un estudiante, esto no está pintado, ¿no? Esto tiene pigmentos de color que se mezclan directamente con las pastas, por lo cual ya no se necesita pintar y por el contrario, con el paso del tiempo se ve cada vez mejor. Me encanta el diseño que genera, ¿no? Esta ligereza en la pieza, porque tenemos mucho muro, ¿no? El construir en un terreno en esquina siempre nos implica, pues, dos cosas. Muchas veces sacrificar espacio, porque los terrenos generalmente tienen restricciones. Restricciones son áreas en las que no podemos construir a pesar de que es nuestro terreno. Y en la segunda es muchas veces los muros perimetrales, ¿verdad? Cuando son fraccionamientos abiertos como este, desarrollos abiertos, pues las personas, lamentablemente, nos encanta la seguridad. Entonces, se necesitan estos muros para brindar seguridad a los espacios. Por lo tanto, el diseño de los muros va a ser muy importante también en la composición del proyecto. Por lo tanto, si tú tienes un terreno en esquina o estás pensando en adquirir un terreno en esquina, considera que el muro perimetral, la cerca que vas a tener, va a ser fundamental en la composición de tu proyecto. Me imagino el sistema constructivo de este muro, ¿no? Con algunas cadenas de concreto que se unen con los castillos. Por lo tanto, quedan estas especies de ventanas, ¿no? Que posteriormente llegarán los arquitectos a colocar con estos ladrillos que ya los mandan a hacer con el pigmento que ellos requieren. Entonces, después de varias tomas, de varias muestras, llegan al tono que más se asemeje al pigmento que están utilizando en los enjarres. Y desde afuera la casa se ve muy sólida, ¿no? Es un juego estereotómico. Otra vez es una arquitectura de tierra que nace del suelo, que se postra sobre él, ¿no? Eso es algo que yo considero bellísimo en la arquitectura del mundo, ¿verdad? Es la que más nos emociona porque es la que se siente, me parece yo, más conectada, ¿no? con nuestra tierra, de donde venimos y hacia dónde vamos, no lo olviden. Si se fijan, algunos detalles como son esas pequeñas lositas que van a romper un poco con
con la volumetría, pero me imagino también que ayudan, ¿verdad?, a proyectar sombras y a tratar de refrescar en la medida de lo posible los espacios interiores. Y si se fijan, este juego escalonado es muy agradable, ¿no? Empezamos a ver cómo son piezas, o sea, la casa funciona como una S de alguna manera, en la que la pieza se va perforando con patios para que se puedan ventilar de manera natural las habitaciones, las salas, los comedores, con una ventilación cruzada, ¿no? Porque aquí en Mérida, como les comentaba, es fundamental tener esa ventilación cruzada, porque si no, la sensación de humedad en el espacio termina por ser cansada, pesada. Es un proyecto monocromático, ¿verdad? O sea, entre menos materiales, siempre hablamos de que debe de haber una paleta de máximo 3 materiales en una buena obra. La casa te recibe con patios, ¿no? Fíjense cómo ya desde aquí hay una consideración importante. Tenemos una amiga avispa por allá. Nos ponen una losa, ¿no? O sea, están pensando en el peatón, más que en la persona del vehículo, ¿verdad? Porque si se fijan, los vehículos quedan abiertos. O sea, no nos está importando tanto que si se mojan los coches, porque es una casa también pensada para rentarse en Airbnb, ¿no? El negocio del Airbnb está haciendo pues realmente que nazca un nuevo tipo de arquitectura realmente, ¿no? La arquitectura de las casas de vacación. Las casas de vacación, pues como su nombre lo indica, solamente van a ser habitadas por cortos periodos de tiempo, a menos que vivas de vacación. Si se fijan, el peatón queda protegido, ¿no? O sea, aquí tenemos, vamos a ver a nuestro querido láser, que uno de ustedes nos regaló, 1.50 de espacio cubierto para el ingreso, está perfecto, ¿no? Y fíjense cuánto se separa la pieza de la casa, 4.40, me encantan los cuatros. Entonces, el 4.40 por el 1.50 te da un buen acceso y el 4.40 pues te genera este patio, ¿no? Este patio está buenísimo. Las plantas en los extremos para tratar de liberar, para poder andar. Yo quise hacer este video descalzo, pero como iba a caminar en estas piedras, que ya lo hice y me dolió, por eso me puse los tenis. Entonces, me gusta eso, ¿no? Me gusta que la vegetación en los costados te permite, al final de cuentas, habitar, ¿no? Si esto no fuera a habitarse, pues podríamos llenar de plantas todo, pero siempre hay que pensar en las circulaciones, ¿no? Y aquí podemos ver cómo la celosía nos permite ver un poco hacia el exterior, pero si se fijaron desde afuera no se veía tanto, ¿no? Entonces es ese juego que tiene la posición de ese ladrillo que le da privacidad, además de jugar con la circulación del viento. Entonces esa es otra de las enseñanzas que nos deja esta casa y que nos deja la buena arquitectura. Una decisión no solamente debe resolver un problema, debe resolver 2 o más. Y la privacidad, como ustedes saben, es fundamental en la arquitectura mexicana, ¿no? El mexicano desea, anhela un espacio propio y la privacidad pues, es lo más cercano que podemos tener porque, como ustedes saben, nada es de nadie, ¿no? Solamente nos lo prestan por un periodo corto de tiempo y después quedará en manos de quién sabe. Y ahorita vamos a descubrir estos jardines, ¿no? Estos jardines me encantan, porque ahorita como la luz está pegando del otro lado, se llenan de sombra. Entonces la sombra en la vegetación, está lloviendo mucho en Mérida, estamos en agosto del 2022, y si se fijan, cuando no le da el sol directo a las plantas, lo disfrutan muchísimo también, ¿no? Entonces estos ambientes sombreados, pero llenos de luz, llenos de claridad, pues son unas delicias, ¿no? Aquí te puedes venir a tomarte un café, a leer, a descansar, y nunca tienes ese rayo que puede llegar a ser molesto, y solamente tienes el ambiente de la frescura. Este 226, estoy seguro que fue una restricción, ¿no? O sea, no te permiten construir en las esquinas. Entonces, quizás esta es otra recomendación que deben de saber. Si vas a comprar un terreno, las esquinas muchas veces son los que más sacrifican espacio, porque te quitan en los laterales, en el frente y atrás. Entonces, si tienes un terreno de 10 metros en esquina, pues considera que te pueden quitar hasta 2 metros o un poco más. Y lo mismo adelante, si tienes un
Si tienes 20 metros y te quitan 5 adelante y 3 atrás por estas normativas que rigidizan demasiado el diseño arquitectónico, pues terminas con un terreno que puedes construir menos de la mitad. Y decisiones de diseño que me parecen correctas, por ejemplo, ese muro de ladrillo, ese muro de block, que es distinto, ¿verdad?, a lo que hemos visto de este enjarre rojizo, café, pero que te habla de que es el acceso de servicio, ¿no?, que es un acceso por el que no vamos a caminar tan continuamente. Por lo tanto, no ven la necesidad de aplicarle el acabado, pero queda súper elegante, ¿no?, también. Y el diseño de las lámparas está genial, ¿no? O sea, toman inteligentemente la pieza del block, la cortan y generan esa lámpara que solamente ilumina hacia abajo, pero ya lo veremos en la noche. Seguimos con el mismo diseño, ¿no? O sea, el buen diseño trata de reducir la cantidad de decisiones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el buen diseñador no va a pensar en diseñar de una forma la ventana de lavado, de otra forma la celosía del muro, de otra forma el lavamanos, sino que va a tratar de con el mismo criterio, va a tratar de diseñarlo todo. Y aquí podemos ver que se cumple esa máxima, ¿no? Entonces, si se fijan en este patio, pues nos va llevando, y otra vez, ¿no?, la pieza, como les decía, se va expandiendo y se va contrayendo. Entonces se expande, te comprime, y de repente se expande un poco. Llegamos al patio, ¿y por qué creen que se expande? Porque de este lado está la cocina. Entonces, la pieza no es rígida, ¿no? O sea, sino que se va comprimiendo y expandiendo donde lo va necesitando. Estás compacto en el área de lavado, porque no tienes ninguna ventana y no necesitas una proyección hacia los remates visuales, ¿no?, hacia los jardines. Pero donde está la ventana de la cocina, sí. Entonces, fíjense cómo crece el espacio para que tengas mejor vista en la cocina. Aquí se crece a 2.34 y pasamos por 1 metro aproximadamente. Pero si seguimos caminando, se vuelve a expandir. Llegamos a estos bocados, ¿no?, en la masa roja, y aquí crece hasta 5.78. Entonces, estos jardines que no están alineados. Si se fijaron en el primer jardín que vimos del otro lado, que ya estaba todo sombreado, no está alineado con este. O sea, porque la casa juega en ese sentido, ¿no? No es una pieza simétrica, sino que se vuelve irregular. Esta terraza, bueno, en este sentido, hasta donde yo estaba eran 5.70, pero aquí son 3.50 por 4.20. Está súper cómodo, porque no sientes los 3.50, ¿no? Sientes los 4.60, 4.80. Después se vuelve a compactar, porque vamos a ver que aquí está la sala, una pieza social importante. Muy bonito el remate, ¿no? Si se fijan, cómo ese juego escultórico está escondiendo el cuarto de máquinas de la casa, el cuarto de máquinas de la alberca. Entonces, hacen un juego muy elegante con eso. Las piezas de concreto, ¿no? Fíjense, se sientan las piezas de concreto y a los lados se deja la gravilla, que esta gravilla es la materia natural del suelo de Mérida, ¿no? Es esta piedra, les da pues una belleza, ¿no?, a los materiales de toda la zona de Yucatán, de Quintana Roo, porque toda esta piedra se tritura y con esta se genera el concreto. Por lo tanto, los concretos, los cementos de Mérida tienden a ser más claros, porque el agregado, la piedra que ellos utilizan, no es como la del centro de México, el norte de México, que es mucho más oscura. Entonces, por eso aquí todo se siente suave. Y atrás, pues llegamos a esta alberca genial, ¿no?, con estos colores. Esta alberca debe de ser de chucum. El chucum es este árbol que produce una especie de sábila, ¿no?, que se utiliza para generar esta pasta, que tiene propiedades impermeables. Entonces construían cisternas y ahora se construyen piscinas con el chucum. Pero ya hay materiales más sintéticos y ya hay acabados como Quimiplaster, es una marca muy buena de acá del sur, que ya están vendiendo en todo el país. Ellos les dan productos que les dan una apariencia muy similar al chucum, más homogénea, más regulada, porque el chucum, por ser un material muy natural, pues no vas a tener siempre el mismo tono. Entonces, la tecnología es buena. Y aquí tenemos uno de los elementos más importantes de este proyecto, que es el chacá.
Chacá es un árbol sagrado del sur de México. Para los mayas, un habitante muy especial. No te sé decir, pero los mayas consideraban sagrados al chacá, a la ceiba. Vamos a conocer la casa desde adentro, síganme. Algunos detalles, ¿no? Como el cambio de alturas en esas losas. También la casa juega con un tema de las columnas, ¿no? O sea, vamos a ver el elemento de las columnas repetido a lo largo del diseño de los arquitectos. Entonces, en lugar de ocultar las columnas, ellos las exponen, ¿no? Las exhiben. Fíjense cómo es una casa que tiene grandes alturas en los techos. Ustedes saben que las arquitecturas, o cuando llegaron los españoles, ¿no? a la zona de Yucatán, las casonas que se construían siempre tenían techos altos, ¿verdad? ¿Y esto para qué? Porque ustedes saben que el calor sube, entonces entre más alto sea el techo, el calor no se va a sentir en la parte de abajo. Entonces aquí estamos con alturas de 3.46, o sea, estamos en 3.50 de altura y realmente se siente bastante bien. La escala del espacio es distinta porque toda la casa, o la mayor parte de la casa, está en ese 3.50. Entonces, fíjense cómo es la distribución del proyecto es un pasillo central en el que se van articulando las piezas. Entonces, en esta primer crujía tenemos servicios. Tenemos escaleras de un lado, baño, cuarto de lavado, ¿verdad? Después se articula un patio de un lado y del otro lado la cocina. Son cubiertas de concreto, acabado pulido en cemento. Y así como la elección de los aluminios de color negro, si se fijan, la misma decisión se toma en la grifería, en los muebles de baño, en los accesorios de baño. Y aquí entramos con la pasta, ¿no? Con esta pasta como chucum o chucum, porque a veces ya es difícil identificar cuando es un chucum natural o es un agua de chucum o es uno de estos cementos con pigmentos, pero te da esta sensación, ¿no? de mucha naturalidad. Y aquí sí nos podemos quitar los zapatos, porque esta casa está diseñada para caminarse descalzo. O sea, porque toda tiene el piso de cemento pulido que se siente muy fresco, muy suave en los pies, ¿no? Muchas veces los arquitectos le dejan al final, esto es un punto importante, le aplican una cera. Después de pulir, de devastar el piso de cemento, le aplican una cera para darle un cierto matiz, ¿no? Una cierta suavidad. Pasamos, ¿no? Les comentaba, pasamos de ese primer flujo, ese primer núcleo de servicios y llegamos a la cocina, ¿no? La cocina abierta, como son muchas de las cocinas de las casas y los Airbnbs que hemos visitado aquí en Mérida, ¿no? Es más eficiente, mayor ahorro de materiales. Las repisas nos permiten ver la vajilla, la parrilla en la isla. Aquí estamos viendo cementos pulidos, abrillantados, desbastados también, por lo cual emergen, ¿no? Dejan ver la piedrita del colado. Entonces, esto se logra cuando le pasas un disco, ¿no? Una copa, y que va puliendo las capas de cemento hasta llegar a ese agregado. Y obviamente pues tiene este pigmento también que le da ese color rojizo, cafecito, muy suave. Y bueno, de este lado, como les comentaba, tenemos el cuarto de servicio, ¿no? Siempre es importante mostrarlo. Tenemos por acá las lavadoras, secadoras, un pequeño vertedero y un acceso independiente desde afuera con una puerta, ¿no? Que le permite también eso, ¿no? Mayor eficiencia. Y siempre con la ventilación de la celosía, ¿no? Aquí no hay ni mosquitero ni ventana. Aquí siempre está circulando la ventilación. Pero nunca se ven los equipos desde afuera. Y fíjense, es un detalle que está en toda la casa, lo vamos a ir viendo, el cambio de textura, o sea, el cambio en la rugosidad del cemento, porque es el mismo material, es el cemento, lo que hace diferente es la rugosidad en las áreas de trabajo, en las áreas, vamos a llamarles de servicio, y pulido en las áreas ya
habitables, salas, comedores, recámaras. Y me encanta esta sensación de que el piso se vuelven los muros y los muros se vuelven el techo. Entonces pasamos de esta crujía que es patio y cocina y pasamos a otra que ahora es a la inversa, ¿se fijan? Entonces teníamos la cocina del lado derecho y teníamos el patio del lado izquierdo, ahora tenemos a la inversa, ¿no? El comedor se expande hacia este lado y nos queda un hueco del otro lado, pero siempre con este corredor central. Entonces, ¿eso qué permite? Que las vistas no sean directas entre la cocina, el comedor y la sala, sino que van siendo relaciones diagonales que permiten que el espacio se expanda de una forma más interesante y siempre con las ventanas en los distintos extremos, ¿no? Una ventana, tenemos en este comedor tenemos ventanas en las 4 direcciones. Entonces yo, si me siento aquí, o sea, tengo mi visual hacia mi patio de frente, tengo mis visuales hacia mis laterales y la persona que se sienta enfrente de mí, lo mismo, ¿no? Tiene las mismas visuales a patios, por lo cual es una casa que se siente que se expande hacia el exterior. El diseño de mobiliario se ve que está perfectamente planeado, ¿no? Me atrevo a decir que los arquitectos tomaron decisiones de diseño o diseñaron ellos mismos las piezas de mobiliario, lo cual los haría muy completos. Y el interiorismo está muy bien pensado, ¿no? Fíjense cómo las piezas de barro están jugando con los mismos acabados de los pisos y de los muros, ¿verdad? Entonces, es como si la casa completa solamente fueran 2 materiales, ¿no? O fueran solamente 2 colores, si lo vemos desde el punto de vista pictórico. El negro y el tierra. Y los colores se los da la naturaleza, ¿no? A mí, Barragán decía que él no le gustaba pintar de color verde porque él se lo dejaba a la naturaleza. Entonces, aquí podemos ver cómo realmente la intensidad de esos colores, pues las plantas se lo dan al espacio. Sí, claro, y el detalle de los muebles avejentados, pues es importante, ¿no? O sea, porque la casa está jugando con esa sensación de una arquitectura de hacienda, de una arquitectura de la ruina, ¿no? Hay un concepto en El futuro primitivo de Sou Fujimoto, un texto de un arquitecto japonés que para mí ha sido fundamental, que habla de la ruina, ¿no? Que habla que la buena arquitectura debe de ser como una ruina. ¿Y ustedes por qué creen eso? Porque en la ruina solamente queda lo esencial. Todo lo que no era esencial en la arquitectura, con el paso del tiempo, lo va perdiendo. Entonces, la ruina conserva eso, ¿no? Conserva la materia fundamental. Entonces, buscar arquitectura que se sienta como ruina, pues es algo que nos encanta, ¿no? Porque va a permanecer en el tiempo. Pero una ruina cuidada. O sea, no hay que irnos nunca a los extremos, ¿no? Siempre hay que buscar la justa media. Y la justa media, recuerden que no es el centro, es un poco hacia uno de los lados. 61% es la justa media, la proporción áurea. Y por último, en la planta baja, seguimos este mismo andador que remata bellísimo en el muro perimetral, en la alberca, en este gran jardín, y llegamos a este gran salón. Un gran salón de aproximadamente 5,60 por, también como por 5 más o menos, 4,90, un espacio muy cómodo, un área social, una sala, todo con sus aires acondicionados, porque aunque la casa está perfectamente bien diseñada, y ojo con esto, aunque la casa tiene ventilación natural, ventilación cruzada en prácticamente todas sus áreas, tiene techos altos de 350, ventiladores, tiene sombras, está trabajada con la orientación solar. Si se fijan, el sol del este nos está impactando en este muro, pero no se siente el rayo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo más muro que hueco, más muro que vano. O sea, están cuidando que entre luz suficiente, pero que no entre un rayo que sea molesto. La casa se extiende con estos volados aterrazados que para controlar la escala, los arquitectos inteligentemente no dejan las ventanas hasta el 350. Si se fijan, las ventanas son más bajas para lo mismo, ¿no? Para eficientar el costo de las ventanas, pero
también para cuidar ese control solar que es tan importante en las arquitecturas en lugares cálidos. Entonces, cuando lo veamos desde afuera, vemos ese diseño de los cerramientos, que las columnas se alinean inclusive, pues obviamente a este diseño modular de las ventanas y de las columnas, ¿no? Como para que todo termine de tejerse, ¿no? Porque el buen diseño se teje, una decisión se teje con la otra, una arista se teje con la otra, un material con el otro. Los encuentros en la arquitectura que se refiere a cómo se toca un material con otro, cómo llega un muro con un piso, es muy, muy importante, ¿no? Todo tiene que terminar de cuadrar. Entonces, como les decía, a pesar de que la casa es perfecta, ¿no? en el cuidado de estas energías pasivas, ¿no? Realmente, aún así, no es suficiente. No es suficiente y se requiere los aires acondicionados, ¿no? O sea, la ventilación por equipos mecánicos es necesaria en Mérida, porque el confort pues es insuperable, ¿no? Al final, estar en un espacio climatizado mecánicamente, pues es un lujo que solamente cuando sales o cuando entras cuando entras a la casa o entras a un espacio que vienes del calor y entras a un espacio con aire acondicionado, creo que eso es felicidad. Entonces salimos por acá. ¿Cómo vamos, jóvenes? Yo creo que ya nos vemos en el siguiente video. Espero que les esté gustando mucho esta casa. Sigan a los arquitectos de Javier Puga Estudio. Hasta pronto.